Video acá, ¿verdad? ¿Ya? ¿Abro video? Listo. Buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto recibirlos en este conversatorio o en esta mesa redonda que se ha organizado, pero quiero empezar, por favor, ofreciendo una disculpa a las académicas, a los académicos, por un error que cometimos al planear este tipo de seminario. Afortunadamente, con la participación y las ideas que varias académicas y académicos nos han vertido, logramos enderezar este asunto y estamos ofreciendo con mucho cariño para la comunidad, principalmente de los arquitectos. Y la utopía de las grandes o de las nuevas ciudades, lo platiqué con Gustavo Romero, lo platiqué con Enrique de Anda, estamos tratando de hacer algo, esta utopía, estos sueños de las nuevas ciudades que está pasando, salió de una publicación de que en el Cairo están haciendo una nueva capital a 52 kilómetros de distancia, y en alguna ocasión les refiero simple y sencillamente una experiencia personal. En 1990, estando en Río de Janeiro, en la Avenida Atlántica, en el estudio de Oscar Niemeyer con Miguel Pereira, le pregunté yo una pregunta obligada, que por cierto, Brasilia cumple 60 años el día de ayer. El día 21 de abril se inauguró Brasilia. Y en aquella ocasión a Oscar Niemeyer le preguntamos, Miguel Pereira, ¿qué se siente cuando el presidente Kubitschek le pidió que hiciera Brasilia? ¿Qué es eso? Y me dijo Oscar Niemeyer, es como tener un hijo. Y yo tengo hijos en muchas partes del mundo. O sea, el comparar ese sueño que tenía para Brasilia, planeada para 600,000 habitantes y que ahora tenga casi 6 millones con lo conurbado. ¿O qué sentiría Mario Pani cuando le pidieron que hiciera ciudad satélite? O Roque González, una ciudad en el Estado de México. O sea, estos sueños son los que vamos a analizar. Con Gustavo Romero hemos estado viendo el diálogo que ha abierto y ha mostrado muchísimo interés. Les agradezco mucho a Loreta, a Isadora, desde luego Lilian, y desde luego a ti, Honorato Carrasco, nuevo presidente del Colegio de Arquitectos, y a ustedes que hayan tomado el reto para sacar adelante esto. Los dejo en manos de Enrique de Anda como coordinador y va a hacer la presentación el secretario Toño Gallardo. Muchas gracias y reitero la disculpa por el error que tuvimos, que fue afortunadamente corregido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En esta ocasión presiden conjuntamente esta sesión Lilian Ponce, presidenta de la Academia, vicepresidenta de la Academia Nacional de Arquitectura y presidenta del capítulo Guadalajara, junto con el arquitecto José Reigadas. Damos la más cordial bienvenida a nuestras y nuestros panelistas y agradecemos a todo el público que nos sigue en este momento. Voy a hacer una breve semblanza. Espero me disculpen si la síntesis es demasiado apretada, pero yo creo que al estar en vivo, en Facebook, sobre todo, que nos escucha gran parte de la sociedad, es importante que tengan una referencia de nuestros panelistas. Loreta Castro Reguera es arquitecta y cofundadora del despacho Taller Capital, autor de proyectos como el Represo Colosio en Nogales, el Parque Bicentenario en Ecatepec, el Parque Jicotenca en Tijuana y el Pabellón Hídrico. Su trabajo se enfoca en el diseño de vivienda multifamiliar y de espacios públicos que reivindican la relación entre el ser humano y el agua, entendiendo la capacidad de estos sitios de funcionar como infraestructuras. Ha recibido diversos reconocimientos y premios nacionales e internacionales, entre los que destaca el Emerging Voices Award en el 2021 del Architectural League de Nueva York y el Premio Oro Global y Latinoamericano de los Lafarge Holcim Awards. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA, donde diseña el imaginario del agua. Arquitecta por la UNAM, con maestría en Arquitectura y en Diseño Urbano por la Academia de Arquitectura de Mendrisio y la Universidad de Harvard, respectivamente. Es cofundadora del estudio RX de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y ha impartido clases en Harvard y actualmente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Kent en Ohio. Ha sido conferencista, escrito ensayos y publicado libros para diferentes universidades e instituciones alrededor del mundo. Bienvenida, Loreta. Isadora Hastings García, maestra en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Politécnica de Madrid, socia fundadora de la organización Cooperación Comunitaria junto con el ingeniero Gerson Huerta y desde 2010 directora de dicha organización, donde se han desarrollado proyectos de producción y gestión social del hábitat, así como de reconstrucción integral en comunidades rurales de los estados más vulnerables de México,
En los renglones donde en las regiones donde trabaja, ha dirigido procesos participativos y formativos con un enfoque integral y sistémico. Por los trabajos integrales en reconstrucción, cooperación comunitaria, ha sido reconocida con 5 premios, entre ellos el Green Star Awards, otorgado por la UNEP y OCHA de la ONU, y el premio Transformative Cities, otorgado por el Transnational Institution en Ámsterdam. Desde 2003 ha realizado investigaciones sobre los procesos progresivos habitacionales autoproducidos, tanto en zonas periurbanas como rurales, y el impacto de las relaciones sociales participativas con la producción y gestión social de la vivienda y del hábitat. Actualmente es co-curadora junto con Elena Tudela y Mauricio Rocha del Pabellón de México en la edición 17 de la Bienal de Arquitectura de Venecia para este año. Honorato Carrasco es arquitecto por la UNAM. Su trabajo lo ha llevado a combinar 3 esferas del quehacer arquitectónico: enseñanza y academia. Se incorporó a la UNAM como profesor de asignatura y como académico responsable del equipo Casa UNAM en el Decatlón Solar Europa, que obtuvo en primer lugar en Ingeniería y Construcción por primera vez para un equipo latinoamericano. Ha sido secretario general de la Facultad de Arquitectura y representante ante los comités de programas de maestría y doctorado en urbanismo. Su trabajo se ha desarrollado en lo individual y en equipos multidisciplinarios alrededor de distintas tipologías, y su obra ha sido publicada en artículos y compilaciones coordinadas por connotados investigadores. Ha recibido múltiples reconocimientos, 2 medallas de plata en bienales nacionales y una mención en la Bienal Iberoamericana en Montevideo. Ha participado activamente en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, recientemente como vicepresidente de Asuntos Urbanos y miembro del Consejo Colegiado Mixto de Asesoría y Evaluación de Proyectos en la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, y actualmente es presidente de los consejos directivos. Roque González estudió arquitectura en UNAM, planificación urbana y regional en Harvard, negocios en el IPADE y administración municipal en la Ibero. Fue director de planeación del Instituto Auris y del organismo Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, director general de Vivienda y director general de Servicios Metropolitanos, Servimet, en la Ciudad de México. También fue director de Desarrollos Quintana Roo y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Es coordinador de Relaciones Interinstitucionales de la Asociación Mexicana de Urbanistas y fue presidente del Colegio y Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Se ha especializado en la planeación, gestión e instrumentación de nuevas ciudades y proyectos urbanos autofinanciables de gran escala, en los que generalmente participa desde su concepción hasta su materialización, y aplica con éxito los conceptos urbanísticos en la ciudad paralela y el de plan de acción. Gustavo Romero, licenciado y maestro en arquitectura por la UNAM, cuenta con estudios en desarrollo urbano y vivienda por la Universidad Nacional de Colombia y la IHE en los Países Bajos. En los años 70 desarrolla las directrices y fundamentos de la línea de investigación ADSP a partir de sus trabajos en torno a la producción social del hábitat y el diseño y la planificación participativos. Actualmente es profesor titular a tiempo completo en la licenciatura y posgrados de la Facultad de Arquitectura en UNAM. Es reconocido como uno de los pioneros de la arquitectura social en México, junto con Enrique Ortiz Flores, Alejandro Suárez Parellón y Ernesto Alba, entre muchos otros, cuyo enfoque se centra en este tema social sobre cómo la metodología de diseño participativo basada en la colectividad y lo social es impulsada por estos y más arquitectos mexicanos desde la segunda mitad del siglo pasado. Se ha convertido en un elemento de gran peso que determinará el futuro desarrollo arquitectónico y urbano. Y Enrique de Anda, el moderador en esta tarde, es doctor en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigador titular nivel C, Pride UNAM, profesor de asignatura nivel B de la Facultad de Arquitectura, profesor también de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras, y como historiador del arte especializado en arquitectura del siglo XX, ha producido el concepto de la historia cultural de la arquitectura, acorde con líneas contemporáneas de pensamiento cultural como Tafure, Burke y Ginsburg. Como herramienta metodológica ha acuñado el término la historiografía
como sine duoque, consistente en abordar el análisis de una obra arquitectónica o un problema cultural desde sus particularidades significativas en un proceso opuesto al tradicional que partía de la descripción general para dejar a los detalles como elemento accesorio. Ha sido dictaminador para la Asamblea de Patrimonio Mundial de expedientes de algunos sitios como el Centro Histórico de Bombay, Pampuya, Modern Ensemble, el campus de la Universidad Central de Venezuela, la fábrica Fargus de Walter Gropius en Alemania. Reiteramos nuestro reconocimiento a los panelistas originales, Pablo Benlliure y Mario Shetland, quienes cedieron su lugar en esta primera mesa redonda para reorganizar este panel Utopías de la Nueva Ciudad y que en subsecuentes sesiones nos acompañarán. Y también aprovechamos para invitar a académicas y académicos de todo el país a participar en la organización de lo que esperamos esto se convierta en un seminario permanente con diferentes temáticas, siempre con un espíritu de diálogo abierto entre los miembros de la academia y con una más amplia difusión y comunicación con la sociedad. Por ello, estas sesiones se transmiten a través de esta plataforma y en Facebook Live y quedan grabadas para su posterior consulta, cumpliendo con los objetivos esenciales de la academia: conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura y urbanismo. Quienes deseen enviar sus preguntas en el chat de este Zoom o en Facebook, estaremos atentos para transmitirlas al panel y, si el tiempo lo permite, puedan responderlas. De cualquier manera, quedan registradas para las siguientes sesiones. Lilian Ponce, vicepresidenta, nos dará un mensaje de bienvenida a nombre de José Reigadas, que nos acompaña en el inicio, y posteriormente queda la moderación a cargo de Enrique de Anda. Muchas gracias. Lilian, tienes la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Es un verdadero honor estar aquí esta tarde acompañándolos con este tema. Creo que nada más interesante, pero sobre todo pertinente, que hablar hoy de utopías. Ante esta nueva realidad, ver qué tenemos y hacia dónde vamos, hacer este alto en el camino y revisar a través de la historia y del presente, mirando al futuro, hacia dónde van nuestras ciudades. Yo quisiera hacer un comentario en algún momento que tiene que ver con, que aunque es obvio, todo este proceso tiene que ver con la decisión de las personas y de los ciudadanos. Cómo en los últimos años apenas se ha integrado este concepto de participación ciudadana y cómo integrarlo a las discusiones que tendremos este día. Muchas gracias y adelante. Bien, buenas tardes. Con muchísimo gusto apoyo en esta moderación. Debo de reconocer en principio que el eje de esta sesión, de esta temática, pues lo tiene Gustavo Romero, y que bueno, pues con quien me liga una amistad muy añeja, fue mi maestro, lo sigue siendo en otros temas que tienen que ver con su mirada social. Pero bueno, finalmente él fue el que abrió, el que detonó la posibilidad de que se reuniera este panel y de que se discutiera sobre estos temas. La dinámica pues se ha organizado de tal suerte que tendremos dos rondas de comentarios, en donde cada uno de los panelistas tendrá en la primera ronda 10 minutos para expresar sus puntos de vista. En la segunda ronda tendremos para cada uno 5 minutos, tratando de que podamos terminar todo en 90 minutos. Resulta muy cansado, tanto para los panelistas como para el público, una reunión más amplia en cuanto al tiempo. La arquitecta Liliana Ponce, vicepresidenta, como ya fue presentada, hará algunos comentarios en su oportunidad con cada uno de los temas. No son preguntas las que hemos planteado, son temas, son sugerencias para que cada uno exprese sus particulares puntos de vista. Si me lo permiten, yo quisiera decir un par de cosas sobre el tema de la utopía, porque finalmente Gustavo fue el que inició. A mí se me ocurrió levantar la mano y aquí estoy ahora como moderador. Entonces, bueno, pues déjenme nada más decirles cuál es mi punto de vista. Lo estuve pensando, lo estuve analizando, y me parece que el tema de la utopía es una de las actitudes más absolutistas de la política, en el que un individuo iluminado
según él, considera cómo debe ser la manera de vivir de los demás, la establece y la sigue adelante. Siempre pensamos en la utopía como algo idílico, posiblemente maravilloso, pero me parece que en el fondo hay esta actitud absolutamente unilateral, unipersonal, en donde los que menos tienen que comentar son los que van a recibir la decisión de cómo es la utopía. Y me refiero específicamente al caso de México y en el momento de la Nueva España. Quienes trajeron la utopía a la Nueva España fueron Vasco de Quiroga y el virrey Antonio de Mendoza, el primer virrey. Y los dos, de acuerdo al pensamiento renacentista, veían en el Nuevo Mundo el paraíso del buen salvaje, gente que no tenía, gente que estaba alejada de la protección divina y que necesitaba ser redimida para poder salir adelante. Casualmente, en el caso de México, no nada más en el siglo XVI, sino también en el siglo XX, dos ejemplos de utopía que yo puedo citar han devenido en magníficas estructuras arquitectónicas. En la de Vasco de Quiroga, con los hospitales en la ribera del lago de Pátzcuaro, una manera nueva de organizar la vida de las comunidades, y en el siglo XX la utopía de Benito Coquet en el Seguro Social, en donde estableció como quería que fuese la vida de los trabajadores, y se desarrolló con el apoyo de Alejandro Prieto, el arquitecto, y de Julio, el orquestador del gran programa cultural. Se organizó una serie de edificaciones que a la fecha siguen siendo sorprendentes, que a la fecha siguen siendo ejemplos de una buena arquitectura, de una buena integración a la ciudad. Bueno, pues ese es mi punto de vista. El primer comentario versa sobre qué está pasando con las ciudades contemporáneas, en especial en América Latina y en particular en México. Yo lanzaría este comentario primero para Gustavo Romero, después pediría el comentario de Isadora, después de Roque y al final de Honorato. Cada uno dispone de 10 minutos. Les agradeceremos todos que tengan su reloj a la mano para que vayan checando sus tiempos y así podamos salir con los tiempos correctos. Primero Gustavo, después Isadora, después Roque y al final Honorato. Yo aquí estoy para tratar de organizar las cosas de la mejor manera. Tu micrófono, Gustavo. Bueno, sí. primeramente me toca iniciar y quiero agradecer esta posibilidad de estar en este conversatorio y tener las discusiones que podamos ir abriendo al respecto de esa temática que, como dicen, bueno, se dio y se inició por una serie de inquietudes en ese aspecto, ¿no? Creo que es una de las temáticas que tendrían que ir en este aspecto. Bueno, yo, sobre todo, mi primera preocupación en este aspecto es precisamente sobre el contenido de esta pregunta. Y yo creo que para poder discutir la utopía y todos los conceptos de la utopía, de lo que se piensa y de lo que ha sido la utopía en el pensamiento arquitectónico, primeramente tendríamos que empezar por lo que dice la pregunta. ¿Qué está pasando en las ciudades contemporáneas? ¿Qué está pasando especialmente en América Latina y en México? No, la primera cuestión, así muy rápidamente, es que a partir del advenimiento de la modernidad y de la sociedad industrial, las ciudades han ido aumentando de complejidad y de tamaño principalmente, y de muchos otros aspectos, ¿no? Pero en el siglo XX empezaron a tener unas dimensiones y unas, valga la redundancia, complejidades enormes. Y entonces ahí se suscitaron todas estas utopías del siglo XX. Yo debo decir que la primera utopía o distopía realmente para mí es el pensamiento del movimiento moderno de arquitectura, especialmente las propuestas de Le Corbusier, que han hecho tanto daño y que, como dice Jan Gehl, si hubiéramos puesto a un grupo de gentes a pensar malévolamente, no hubiéramos logrado lo que logró el movimiento moderno. Entonces yo creo que esa es una primera situación del entendimiento de este aspecto, ¿no? Porque lo que está preocupando desde el siglo XIX este problema de la vida en las ciudades. Los utopistas del siglo XIX, ellos de alguna manera eran pensadores sociales
que propusieron formas urbano-arquitectónicas para darle respuesta a esa propuesta social, con todas las circunstancias, simplicidades o lo que se quiera al respecto. Pero en el siglo XX, el movimiento moderno le dio, como yo digo, la vuelta a la tortilla y propuso una cosa que es increíble de creer, pero que se dio, que es creer que la forma, es decir, la morfología, en este caso las ciudades y la arquitectura, era posible de cambiar a las sociedades. Entonces se propuso desde un pensamiento socialista, mecanicista, elemental, de quienes lo produjeron, se propuso hacer este mundo igualitario, que evidentemente no era igualitario, y que entonces, al ser aplicado por los pensamientos dominantes, ¿no?, de alguna manera generó tantos problemas, tanto en el mundo socialista como en el mundo capitalista. Esto fue en forma muy semejante, ¿no? Entonces aquí tenemos una situación primera de este problema de lo que se fue dando. Pero además surgieron todos los instrumentos y maneras de tratar de entender a la ciudad, ¿no? Lo que llamaba urbanismo, la planificación urbana, y el diseño urbano, y todo ese tipo de propuestas. Pero al mismo tiempo ya, sobre todo después de los 50, y la ciudad empezó a ser mucho más preocupación de otros campos que no fuera el urbanismo y la arquitectura. Y entonces empezaron a tratar de entender qué era este fenómeno. Y entonces empezó a darse toda una complejidad sobre la situación de la ciudad. Y entonces lo que vamos a ver es en esta cuestión que la ciudad cada día empezó a tener esto que llamamos ciudad todavía, de alguna manera, empezó a tener tal nivel de complejidad y tal nivel de diversidad de situación y de incertidumbre, que todos los instrumentos conceptuales que los seres humanos en sociedad, e inclusive en las ciencias sociales, en la geografía, en la sociología, en la geografía, en la antropología, en la filosofía, aplicadas a esta situación, nos han dado algunas cuestiones, pero se nos han ido de la mano. Bueno, evidentemente a la arquitectura y a la planificación urbana hace mucho tiempo que se les fue de la mano esta posibilidad. Mi conclusión a este aspecto es que en este momento no tenemos claridad sobre el fenómeno de la arquitectura, sobre el fenómeno de las ciudades. No tenemos posibilidad de entenderlo claramente. Tenemos elementos, tenemos algunas cosas. Hemos estado ya hace 20 o 30 años tratando mucho de entender esta nueva fenomenología de las ciudades, ¿no? Y hay algunos avances, pero no hay ciertas posibilidades de poder llegar todavía a tener los más elementos. Hay muchas prácticas que buscan tratar de encontrar otros caminos, pero desgraciadamente, además de haber sido minoritarias, muchas de ellas, tampoco han tenido todavía una posibilidad de ser discutidas y analizadas en ese punto, ¿no? Y entonces entramos aquí precisamente a la propuesta, es decir, al sentido de lo que han sido las propuestas. Y entonces entramos al sentido de la utopía. Y aquí yo creo que hay uno de los puntos que yo mencionaba de alguna manera. El hecho de que el pensamiento utópico es un pensamiento en la arquitectura que ha creído que a partir de la morfología de la forma es posible hacer un cambio social o hacer el futuro de la sociedad. Lo que pasa es que eso no se puede hacer sin una idea social. Siempre hay una idea social. Lo que pasa es que en general los arquitectos que lo proponen no lo explicitan o lo explicitan muy poco, ¿no? Es decir, entonces me viene a una situación, son los arquitectos los que son capaces y los diseñadores urbanos los que pueden proponer las nuevas utopías de la ciudad. Bueno, yo creo que no son los indicados, pero son parte de los indicados. Fíjense la diferencia, son parte de los indicados. Es decir, porque hay un aspecto muy importante, y que inclusive ha sido una discusión que yo he tenido mucho con los amigos de las ciencias sociales, que ellos no ven la morfología urbana y arquitectónica como un elemento muy importante de la ciudad. Ellos hacen lo mismo que hacemos los arquitectos. Nosotros vemos lo social como dado. Ahí está. Entonces eso se da automáticamente. Y ellos a su vez ven lo urbano, la materialidad, la forma urbano-arquitectónica como dada. Entonces ellos no se meten generalmente a ese tipo de discusión. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar mucho. Porque nosotros tenemos que tener un conocimiento que no existe porque la arquitectura no es una ciencia,
Para mí tampoco es un arte, pero digo, es un arte parcialmente, puede ser arte, pero no es arte por definición, a menos que lo tomemos como la definición aristotélica, ¿no? De hacer bien las cosas, pero no es un arte en el sentido, cualquiera, la definición de los artistas un poco, pues verían con cierta condescendencia la manera como nosotros hablamos del arte arquitectónico. Entonces, en esta situación, y como tampoco hay una ciencia arquitectónica, que hay procesos de construcción de una materia de la ciencia, pero está muy en pañales en el asunto, y uno de ellos es el gran tema. ¿De qué manera se da la compleja relación de la materialidad, de la morfología de las ciudades, en la relación con las formas de habitar, con los sistemas sociales, con las condiciones? Porque además, otro de los aspectos es que muchas de las utopías sociales producidas desde la arquitectura hablan de una sociedad igualitaria. Esa no existe. Las sociedades son totalmente diferenciadas y en el caso nuestro son increíblemente diferenciadas. Y el pensamiento sobre la ciudad es totalmente diferente en los diferentes aspectos sociales. Y esto nos llevaría, aunque verá los aspectos de que hemos, se han ido mencionando también, de cómo podría ser esta situación, el aspecto, qué es lo que estaría pasando con esta cuestión, es que necesitaríamos, de alguna forma, ¿no?, que esta construcción, que yo he llamado construcción social de lo espacial habitable, el fenómeno en el que realmente estamos ubicados y donde caberían lo que nosotros llamamos arquitectura y urbanismo, construcción social de lo espacial habitable. Entonces, este fenómeno es un constructo social, queramos o no. Siempre está construido por la sociedad y por sus determinaciones. Por lo tanto, de alguna manera, la construcción de la ciudad es también una lucha de fuerzas políticas, de fuerzas económicas, de fuerzas culturales que se enfrentan y que van produciendo la ciudad. Y actualmente tenemos una diversidad enorme, por lo cual también es parte de nuestra complejidad de cómo pretendemos construir unas respuestas. Por lo tanto, inclusive, como decía la compañera, tenemos que partir de un primer eje. El primer eje es la participación. La participación de todos los actores, no solamente los habitantes. De cómo, entonces, por lo tanto, nos habría ahora sí de una utopía, la utopía de una sociedad participativa. Por lo tanto, de un Estado participativo, con una estructura participativa que lo permita, que lo vaya dando. Y eso se va construyendo en ese aspecto. Pero también pasa por otro tema. Si no hay una construcción de una igualdad, las cosas serán muy difíciles. Una sociedad desigual, abigarrada como somos las nuestras, usando el término de un sociólogo boliviano, ¿no?, de decir esas sociedades abigarradas y de desarrollo desigual y combinado, como decía Ernest Mandel. En ese sentido, lo que producen son ciudades exactamente iguales, es decir, sociedades profundamente desiguales, diversas, con todas las situaciones. Entonces hay que ver este aspecto. Y si nos vamos, en los últimos minutos que me quedan, es decir, a ver las experiencias mismas. A mí me tocó ver Brasilia en el año 71. Yo dije, ¿qué es esto? Es una maqueta, ¿no? Y evidentemente este era del lado donde vivía todo el cuerpo administrativo estaba más o menos en sostenimiento, del lado donde vivían los obreros estaba en deterioro. Además había, con un término muy bonito, me tocó ir a ver las colonias populares, que se llamaban las ciudades libres. Fíjense qué bonito nombre, las ciudades libres. Se construyeron libremente, sin un totalitarismo arquitectónico urbano ¿cómo se llama?, de tanto ¿cómo se llama?, de costa como de, porque el autor de la ciudad no es, ¿cómo se llama?, me olvidó, Niemeyer. Niemeyer no es el autor de la ciudad. Lucio Costa, es decir, en ese sentido hay una situación. Bueno, entonces, el monumentalismo de eso sí es producto de este hombre, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una situación importante, o sea, esta gran crisis de un pensamiento y del hecho de que se nos fue la capacidad, que no tenemos en este momento la capacidad, y sobre todo en nuestros países, de ordenar las ciudades, menos de planificarlas, y todavía mucho menos de intentar diseñarlo. Lo que podemos es hacer acciones, se pueden hacer actos específicos, pues se sigue haciendo una gran cantidad de diseño urbano sin participación efectiva y real y decisoria de la gente.
Van y le preguntan algunas veces, ahora le pagan a una compañía para que vaya y sondea a la gente. Pero eso no es diseño participativo, eso no es construcción de una democracia. Y finalmente, quiero decir, ya para terminar, que el proceso de participación no es un proceso de, la participación se define, como dice muy bien Enrique Ortiz, no por participar, sino tener el poder para participar. Gracias, Gustavo. Isadora, tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, pues agradezco mucho la invitación y que la Academia Nacional de Arquitectura haya reconsiderado nuestra participación, que es parte fundamental de la planeación, del diseño, de la construcción de la ciudad. Y bueno, yo creo que no podemos pensar en un futuro sin las mujeres. Así que gracias por esta reconsideración. Y bueno, pues yo hablaré un poco del siglo pasado y este siglo, de cómo y quiénes han construido la ciudad en la que vivimos, y que también tiene mucha similitud con muchas de las ciudades latinoamericanas. Y bueno, pues la política pública del Estado benefactor que comenzó a construir, ¿no?, la vivienda en los años 40, 50, con la influencia del movimiento moderno, como decía Gustavo Romero, justo a partir entre la década de los 50 y 80, cuando empezó a emigrar la población rural hacia las ciudades, pues se ve esta otra ciudad construida por la gente, ¿no? Justamente la gente comienza, al no haber por parte del Estado la oferta suficiente de vivienda para la gente que llegaba y el crecimiento de la ciudad, pues vemos lo que hasta hoy en día es nuestra ciudad, que el 67% aproximadamente de esta está construida por los propios habitantes, ¿no? Entonces, y esta situación cambió a finales de la década de los 80, cuando hubo un cambio en la política económica del país, que también es importante mencionar, porque aquí se reformó el artículo 27 constitucional, en el cual la tierra ejidal y comunal, que hasta entonces únicamente podía cambiar de uso, pero no se podía comercializar, los cambios que se hicieron fue justamente para que pudiera venderse. Y también el Estado dejó de construir la vivienda social y le trasladó esta responsabilidad a la iniciativa privada, y el Estado quedó únicamente como un facilitador y regulador de dicha vivienda. Entonces aquí también hubo un cambio de dinámicas en la construcción, no solo de la vivienda, sino de la ciudad, ¿no? Esto surge de manera paralela también con lo que Raquel Rolkin denomina la financiarización de la vivienda, que es una tendencia que ocurrió a nivel mundial en la década de los 90, donde la vivienda dejó de ser un bien social, dejó de ser un medio de distribución de la riqueza para convertirse pues en un activo financiero, ¿no? Al mismo tiempo que se abrieron los créditos para consumidores de ingresos medios y bajos para adquirir la vivienda. Y con esto, pues, se afectó también el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada, ¿no? Que hasta hoy en día, pues, seguimos viendo las consecuencias, ¿no? Tenemos ya 3 décadas que la política financiera, pues, ha construido, digamos, gran parte de nuestras ciudades, ¿no? Entonces, y donde, bueno, pues también los últimos cambios en la política pública de vivienda, pues también han generado toda una, toda esta discusión acerca de la autoconstrucción, la participación de la gente en la construcción, y si es lo más adecuado, lo más conveniente construir vivienda, construir ciudad sin la participación también de los profesionales, que no, como dice Gustavo, y coincido con él, no solo son arquitectos, urbanistas, sino también otros profesionales como sociólogos, geógrafos, etcétera, que tienen que estar involucrados en estos procesos de construcción de la vivienda y de las ciudades, ¿no?
Y bueno, esta financiarización también ha generado una política de urbanización que ha rediseñado las ciudades y ha cambiado también la vida de los ciudadanos, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, pues podemos ver el crecimiento hacia la periferia, hacia los municipios del Estado de México, donde también pues han habido graves consecuencias la construcción de estos conjuntos habitacionales, conglomerados de vivienda llave en mano, que no justamente se han hecho sin la participación de la gente y que ha afectado tiempos de traslado, provisión de servicios, lo cual aumenta también la exclusión y la desigualdad, pero no solo ha afectado pues esa zona periférica, sino también toda la zona metropolitana, ¿no? Con los 23 millones de habitantes que somos y pues bueno, que reduce también la disposición y distribución de bienes naturales como el agua, el aire limpio, el entorno natural, y pues que todo este contexto, y hay que decirlo hoy en día, pues también se agrava con las consecuencias del cambio climático, ¿no? Y parte de estas consecuencias del cambio climático, pues, es el COVID, ¿no? Que en el último año nos ha afectado. Es el primer desastre socionatural que ocurre a nivel mundial y que nos ha dejado, creo, innumerables aprendizajes y reflexiones. Porque, bueno, pues justamente las ciudades que eran el centro de atracción de la zona rural, de la población rural, como centros donde había trabajo, eran centros de oportunidad, pues se convirtieron justamente en una amenaza, ya que la densidad poblacional se convirtió pues en el principal causa de contagio, ¿no? Entonces, pues esta financiarización de la vivienda también ha traído consigo en esta pandemia un gran número de desalojos de gentes que pues han perdido el trabajo, que no han podido pagar las rentas y han sido desalojadas, ¿no? Dejándolos sin un lugar para vivir. Y también ha traído violencia familiar, sobre todo también contra las mujeres, ¿no? Y es una violencia que pues venimos también ya arrastrando desde décadas atrás y que se ha agravado en los últimos años. Ana Falú, quien estudia los feminismos relacionados a la vivienda y al hábitat, habla también de pues, estas situaciones que vulneran a la mujer, situaciones de desigualdad, ¿no? En donde no se reconoce el trabajo para el cuidado que realizan, una violencia sistémica que no solo tiene que ver con los lugares privados, sino también los públicos. Y entonces, todo esto pues, nos lleva a pensar a quién le corresponde construir las ciudades, ¿no? Toda esta situación compleja de la cual vivimos desde muchos aspectos, a quién le corresponde esta construcción y desde qué miradas, intereses y necesidades también se reconstruye y se construyen las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, yo dejaría hasta aquí este escenario un poco, este traslado de los distintos actores y en las diversas situaciones en las que pues, hemos construido y vivido la ciudad. Gracias, Isadora Roque. Tienes el uso de la palabra. Micrófono. Tu micrófono, Roque. Roque, tu micrófono. Ahora sí. ¿A quién le corresponde construir las ciudades? Bueno, yo creo que es una gran pregunta. Yo, en relación al tema y al tema de qué está pasando en las ciudades latinoamericanas y en particular en las mexicanas, aunque creo conocer Latinoamérica, no me atrevo a generalizar lo que pasa en todas las ciudades latinoamericanas. Sin embargo, me parece que en términos generales se puede afirmar que la mayoría de nuestras ciudades carecen de conducción. Si en nuestros países no se conduce y se deja, como está ocurriendo,
a las fuerzas del mercado del desarrollo urbano, este ocurre en las áreas menos aptas para el asentamiento de población, con o sin intención nuestra, como son las barrancas, las áreas inundables o las colinas. Esto ocurre porque en esas áreas la tierra es más barata y son aquellas áreas en las que puede acceder la población más pobre, que conforma el grueso del crecimiento urbano. Por lo tanto, la mayor parte del crecimiento urbano ocurre en las áreas menos aptas para el poblamiento. Eso es dramático, pero es real. Paradójicamente, si bien en esas áreas la tierra es más barata, en ellas cuesta construir más, cuesta más construir, cuesta más proveerse de agua, hay limitaciones para ello, y desde luego cuesta más tener acceso a la salud, al empleo y a los servicios. En otras palabras, son aquellas áreas las más retiradas de las oportunidades de trabajo, de ingreso y de desarrollo personal, y en las que cuesta más vivir. Y son precisamente esas áreas las únicas a las que puede acceder la población más pobre, por lo que la falta de conducción, la falta de gobernanza, la falta de que alguien se responsabilice de conducir las ciudades en forma eficaz, se traduce en ciudades terriblemente injustas, en las que se ahonda y perpetúa la pobreza y la desigualdad en el acceso a las oportunidades. Eso es el drama de nuestro panorama urbano en Latinoamérica y en México en particular. Por otra parte, el problema no es solo que el desarrollo urbano carezca de conducción, sino también cuando se pretende que se está conduciendo, generalmente se aplican normas y metodologías obsoletas de planeación y gobernanza, con frecuencia adoptadas de otros escenarios socioeconómicos que no aplican a nuestras realidades latinoamericanas. En nuestros países, en los que es fácil y frecuente no aplicar la ley, paradójicamente, la planeación tradicional que generalmente se practica hace que el desarrollo ocurra precisamente en las áreas en las que la propia planeación prohíbe el desarrollo. Es una paradoja. Esto ocurre, ¿por qué? Porque al zonificar las áreas más aptas como desarrollables y prohibir el asentamiento en las áreas menos aptas como no desarrollables, se eleva el precio de mercado de las áreas aptas y se abate el precio de mercado de las menos aptas. Toda vez que la mayor parte del crecimiento lo conforma la población más pobre, las áreas que tienen más demanda y que primero se ocupan son las áreas menos aptas para el asentamiento de población. Paradoja. Por eso, nuestras ciudades no solo son cada vez más injustas, sino también más dispersas, menos competitivas, más improductivas y más costosas de operar. Desafortunadamente, en la mayoría de nuestros países, incluyendo el nuestro, la legislación urbana y los métodos de planeación son anacrónicos, no corresponden con nuestras realidades y están encareciendo y haciendo cada vez más injusto el desarrollo urbano, perpetuando la pobreza, minando la competitividad económica de nuestras ciudades y por ende de nuestros países. En general, porque nuestros gobiernos no saben o han claudicado a su deber de conducirlo, el creciente proceso de urbanización en Latinoamérica se está convirtiendo en un proceso de severo y gradual empobrecimiento. En estas circunstancias es importante el definir a quién corresponde conducir las ciudades, a quién corresponde definir sus trazos y qué papel puede y debe jugar la creación o la concepción de utopías y su ejecución para aliviar
estas tendencias que son graves y socialmente muy injustas. Gracias, Roque. Nato, Honorato, tienes el uso de la palabra. Honorato. Enrique, ¿qué no era Loreta? No, sigue Honorato. Ok. Loreta va después. Porque, Ok. sí, porque lo que pasa es que este primer tema lo abordaron cuatro panelistas. Loreta Ok. sigue después con otro tema distinto. ¿Es correcto, verdad, Loreta? Sí. Okay. ¿A participar? Nato, vas tú. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero, me sumo al goce de poder participar en este que de alguna manera fue llevado a una reflexión previa para entender la importancia de hacer una adecuada planeación que valore, en ese caso, la participación de académicas, de profesionales, mujeres, colegas, y me congratulo de que finalmente se pueda hacer una reflexión en este sentido, inclusive recapacitar, recomponer, y bienvenido esta posibilidad, me da mucho gusto. Bueno, la pregunta obviamente ya fue muy abordada en varios aspectos, muy bien revisada por Gustavo. Yo me quedaría tal vez un poco con hacer este análisis paralelo a lo que significa el desarrollo urbano, sobre todo con los fenómenos económicos y sociales. Si nos remontamos, digamos, prácticamente a inicios del siglo XX, que para mí, digamos, es el punto de incidencia o de cambio fundamental en el desarrollo urbano en nuestro país, por lo menos, ¿no? A raíz de la revolución. La revolución nace como una lucha por la tierra, justamente por la tierra agrícola, ¿no? Con esta idea de pertenencia y del valor patrimonial que significa este bien. Toda esta lucha que se gestó y que en ese momento, pues básicamente contenía una proporción de población urbana aproximadamente a lo mucho de un 15%, y que había sido la que había venido permaneciendo estable prácticamente durante toda la etapa de independencia, y casi durante buena parte del virreinato no hubo variaciones sustanciales en términos de esa proporción, es decir, el 85% de la población era rural y el 15% era urbana. Este fenómeno empieza a cambiar dramáticamente a raíz de este movimiento armado, y ahí empieza una tendencia al desarrollo urbano muy, muy fuerte, que de pronto se ve obviamente acrecentada con otros fenómenos económicos, particularmente en principio la industrialización emanada de lo que fue el empuje, digamos, derivado de las dos guerras mundiales, el famoso milagro mexicano, ¿no? Que trajo consigo también un fenómeno migratorio brutal hacia las ciudades. Digamos, ya en la época de los 50, la proporción de población urbana ya había rebasado el 50%, ¿no? Y esto, bueno, se viene todavía a acelerar muchísimo más con el despegue de la economía petrolizada, ¿no? Con esta variante de la potestad del Estado, ¿no? Respecto también a las definiciones de planeación, que de alguna manera promovían la presencia de vivienda todavía en los cascos y en las zonas urbanas, y que nos lleva básicamente al día de hoy a tener prácticamente invertido en menos de 100 años, prácticamente 100 años, la relación de población urbana versus población rural, ¿no? Donde hoy estamos en rangos de 85% de población urbana en nuestro país y tan solo un 15% de población rural. Y vinculado ahora a la parte de la economía, no tanto obviamente ya industrializada, la industrialización obviamente, como sabemos, ya deja de ser protagonista, y hoy es la economía de los servicios, que de todos modos se funda y se centra en todos estos centros financieros y estos centros de ciudad,
que acaban, por un lado, capturando todavía una buena parte de población migrante. Sigue existiendo este fenómeno de migración hacia las ciudades, en este caso, en algunos casos de ciudades pequeñas a ciudades mayores, o inclusive del poco rezago de la población rural a la población urbana, y que en efecto, ante la carencia y la dificultad en el manejo del suelo urbano, empieza a generar, básicamente ya lo tocó Isadora, principalmente con una decisión, digamos, emanada de los gobiernos neoliberales, con esta decisión en cierto momento de concederle al libre mercado el desarrollo y la participación en la planeación. Digamos, el Estado renuncia a esta potestad de toma de decisiones respecto a dónde asentar desarrollos. Estamos hablando obviamente de los desarrollos formales, porque ya sé que Gustavo me va a voltear a ver y me va a decir que la mitad del desarrollo son los desarrollos informales, y tiene toda la razón, pero bueno, por lo menos en la parte que le toca regular al Estado, no existe, digamos, se renuncia a esta potestad. Y en efecto, la búsqueda es por un suelo barato, y el suelo barato se encuentra en las periferias, ¿no? En principio, con todas las problemáticas que ello conlleva, empezando por las distancias, ¿no? Esto acaba conllevando un crecimiento sumamente expansivo, donde más o menos están medidos los crecimientos casi en términos de 5 veces el crecimiento territorial por encima del poblacional, es decir, ocupamos suelo de una manera mucho más abrupta, en densidades mucho más bajas, ¿no? Y ocupando territorio agrícola, haciendo esta reconversión, y además complicando la dotación de servicios, porque son normalmente asentamientos que se dan en municipios que no están preparados para este desarrollo, que conllevan después enormes inversiones, que acaban siendo, pues por un lado, difíciles de mantener y repercutiendo en la calidad de vida de los habitantes. Entonces, estamos ahora, y sobre todo los últimos 10 años, en una revisión, hablando de utopías, ¿no? De todos estos modelos. Ha habido discusiones importantes, principalmente resumidas en lo que fueron los acuerdos de Quito, ¿no? De Hábitat 3, donde, digamos, se da cuenta de todas estas problemáticas de desarrollo, y se apuesta por una implantación de un nuevo modelo, ¿no? Que termine en lo posible con estos modelos expansivos y lo revierta hacia un modelo contractivo, un modelo de contracción que digamos, vuelva a buscar los núcleos urbanos digamos, en modelos más densos, en modelos más compactos, y en los que permitan el goce digamos, de toda esta participación de servicios y de riqueza que aportan las ciudades a un mayor núcleo de población. A mí mi preocupación es que este fenómeno de reconversión se siga dando con la misma falta de planeación, porque si este fenómeno se deja igualmente a las manos del libre mercado, va a acabar pasando un fenómeno probablemente muy similar al expansivo, nada más que ahora probablemente con una verticalización atroz, o con un sobrepoblamiento y megadensificaciones que van a probablemente llevar otro tipo de problemáticas, pero también van a tener consecuencias serias. Creo que en ese sentido el papel, por un lado, del Estado, yo sí creo que tiene una obligación en términos de regular y de planear estas variables, entender lo que pueden llegar a ser estos fenómenos, los posibles impactos, y sí tenemos que pensar en términos utópicos, o sea, tenemos que pensar en términos de cómo impedir estas externalidades, ¿no? Me parece que hay ejercicios, ¿no? que tienden a estas búsquedas de pronto, y no son ejercicios digamos, holísticos, y mucho menos son ejercicios pensados sistémicamente, no son vistos de manera general, son vistos en individualidades. Me voy a permitir poner un ejemplo. Hace
4 o 5 años todavía en el gobierno, ¿no? Ya hace un poco más, en el gobierno de Marcelo Ebrard. Ebrard tomó la decisión de que la ciudad tenía que reconfigurar su forma de movilidad, y él le apostó de manera muy importante, por ejemplo, a la movilidad no motorizada y a la movilidad ciclista. E impulsó por decreto en un proyecto utópico. Él dijo: yo quiero que la ciudad tenga el 5% de su movilidad, el 5% de todos sus viajes en bicicleta. Y para ello generó toda una dinámica de planeación, una dinámica presupuestaria, una dinámica de acciones muy contundentes que hoy vivimos, ¿no? Que tienen que ver desde el paseo ciclista de los domingos, toda la cultura ciclista, todo lo que fue la ciclovía Reforma, todo lo que fueron la bicicleta, la implementación de la estrategia de bicicleta pública, una cantidad brutal de acciones en torno a esa utopía, ¿no? Y esa búsqueda que, por ejemplo, buscaba el 5% y que escasamente alcanzó el 2.5%. Pero yo creo que el ejercicio fue muy valioso, porque, como dice Galeano, las utopías sirven para establecer una ruta, ¿no? Y en ese sentido, la ruta fue establecida. Había una meta muy ambiciosa, pero finalmente se alcanzó por lo menos establecer un camino, el cual no se ha abandonado. Sigue vigente y ahora bajo otros parámetros. Entonces yo creo que será importante entender las problemáticas de todas estas externalidades del desarrollo y del crecimiento y plantear estas utopías para procurar no cometer los errores que hemos cometido por lo menos en los últimos 30 años. Esa es mi reflexión, Enrique. Gracias, Honorato. Loreta, a ver, habiendo escuchado los comentarios de los colegas sobre cómo ven la ciudad contemporánea, ¿tú qué opinas sobre cuál es el papel de la arquitectura y del urbanismo en este tema que llamaríamos, de acuerdo a lo que hemos escuchado, planeación de las ciudades? Muchas gracias, Enrique, y muy buenas tardes a todos. Y quiero reiterar esta cuestión que mencionaba ya Pepe Reigadas al inicio, de haber recreado este panel, incluyendo a casi un 50% de mujeres, y para mí es un gusto enorme poder compartirlo con ustedes, con las personalidades que están aquí, para hablar de un tema que es de todos y que todos construimos todos los días, ¿no? Y que es el tema de las ciudades, y desde dónde vemos las ciudades, y cuál es el papel de la arquitectura y el urbanismo en las ciudades. Que además es una pregunta que en el despacho nos hemos hecho muy frecuentemente, porque tenemos un trabajo que se relaciona muchísimo con el contexto urbano y con las comunidades que lo conforman. Y creo que en una síntesis rápida, el papel de la arquitectura y el urbanismo es un papel de servicio. Y de aquí se desprenden muchas reflexiones y muchos cuestionamientos que regresan a lo que ya mencionaba Gustavo al inicio, el siglo XX y la modernidad, ¿no? Donde el arquitecto está visto como este ente ordenador que puede decidir qué sucede y cómo sucede, y hasta cuáles son las relaciones que se generan a partir de este diseño completamente pensado y minuciosamente planeado por muy pocas mentes, ¿no? Y que fue además un driver para todo lo que sucedió durante el siglo XX, como ustedes ya lo expresaron, y que el día de hoy, cuando nos enfrentamos a trabajar ahí, en las ciudades, que son en gran parte, bueno, un palimpsesto obviamente, pero que fueron muy influenciadas por lo que sucedió en el siglo XX, porque además es un siglo donde hubo mucho recurso económico, y sí hay grandes porciones de ciudades en el norte del mundo, pero también en el sur del mundo, donde este palimpsesto de la modernidad aplasta a muchos otros y los dispersa y los disgrega y los segrega sobre todo. Ahora que nos tenemos que enfrentar a justamente esa comunicación, pues lo que yo me doy cuenta es que el papel de la arquitectura es el papel de dialogar, de poder comprender qué está pasando, cuáles son las fricciones que han suscitado a partir de estas ideas de planeación y de modernidad contra las ideas de la ciudad que se construye y que se genera de una manera orgánica
y que durante muchos siglos fue sostenible porque la población pues era una población pequeña y de alguna manera manejable, pero que en el siglo XXI nos encontramos con una tendencia irrevertible donde la mayor parte de las personas que habitan el planeta vivirán en ciudades y desgraciadamente la mayor parte de estas personas que van a las ciudades no estarán habitando las zonas planeadas, ¿no? Entonces, el primer cuestionamiento es, ¿la planeación urbana sirve? ¿O qué es la planeación urbana? ¿Y cómo debería de hacerse la planeación urbana el día de hoy? Y la segunda es cómo, si existe o no la planeación urbana, y digamos que no existe, porque el día de hoy la muestra es que no hay planeación urbana, la mayor parte del tejido urbano no está planeado, y eso es a donde hay que trabajar, o sea, es en ese tejido no planeado donde están las grandes posibilidades de incidir y de poder hacer algo desde nuestra profesión, que es una profesión de servicio, cómo poder establecer estos diálogos, ¿no? Y creo que lo primero es saber leer el contexto, ser humildes ante el contexto en el que nos encontramos, un poco revisar críticamente el siglo XX, darnos cuenta que el arquitecto del siglo XX, que es el arquitecto artista, en el siglo XXI nomás no funciona. El arquitecto del siglo XXI tiene que entender su realidad y el momento que está viviendo, ese momento donde es la ciudad, el lugar donde la mayor parte de la gente va a habitar, y en ese contexto leer cuáles son todas esas fuerzas que juegan, ¿no? Toda esa multiplicidad de cabezas que necesitan soluciones y que necesitan espacios, ¿no? Que desde un espacio público, pero también lugares seguros, también sitios por donde se pueda transitar, por donde pueda ir una carriola, calles pavimentadas, por decir lo mínimo y digamos los granos que forman el tejido urbano, pero que también necesitan intervenciones en donde puedan reunirse, donde se pueda hablar, donde se puedan discutir ideas, ¿no? Porque finalmente la necesidad humana sigue siendo la misma desde que el hombre es hombre, ¿no? Y el ser humano es ser humano y desde que existe esta necesidad de convivir. Entonces, creo que esta idea se aleja un poco de lo que ha sido concebido como la utopía, y de hecho aquí Guillermo amablemente nos puso en el chat la definición de Thomas More, o una cita de Thomas More donde dice: mientras exista la propiedad privada y el dinero sea la única medida en las relaciones humanas, no será posible tener una sociedad justa y equitativa. Y esa es la utopía, ¿no? La utopía es que no sigue siendo el dinero la medida, y seguirá siendo porque somos seres humanos. Entonces, ¿cómo actuamos en esa condición? Y creo que la utopía, hasta el día de hoy, ha sido una manera de estandarizar las posibles ciudades, ¿no? Y de generar equidad en realidad, o igualdad, una igualdad mal comprendida que no verdaderamente entiende estas complejidades y diferencias que hay en la humanidad. Entonces, utopía, pienso que, y esta reflexión también la hacían en los textos que nos compartieron, las ciudades utópicas son distracciones ideológicas sobre las realidades. Pienso que sí son distracciones ideológicas sobre las realidades, porque primeramente necesitamos entender esas realidades y entender que las respuestas a esas realidades pueden ser ideas y deben estar permeadas de mucha imaginación y de objetivos y de sueños, pero también deben de estar muy asentadas en la realidad, porque si no se llevan a cabo, si no se realizan, no sirve de nada que se hayan concebido. Y aunque la utopía, según Galeano, es esto que siempre lo tratas de alcanzar y se aleja de ti, pues hay que plantear cuál es la utopía, ¿no? ¿Cuál es la utopía que quieres que se aleje de ti? ¿Cuál es el concepto inicial desde el que parte la utopía y desde qué sitio, en qué realidad estás parado para plantear esa utopía, ¿no? Y bueno, obviamente, si pensamos en la utopía como la utopía de Thomas More o la utopía de Le Corbusier, pues sí, la ciudad del siglo XX era una catástrofe y lo sigue siendo hoy en ese sentido, pero en realidad creo que más bien es un gran espacio de oportunidad de reentendernos como humanidad, un espacio de oportunidad para los arquitectos de reimaginar nuestra profesión,
de entenderla como algo muy alejado a lo que se concibió en el siglo XX para la arquitectura, y más bien de pensar en la arquitectura como quizá uno de las herramientas más útiles para poder abordar la ciudad, porque lo que sí tenemos quizá es esta manera de poder entender el espacio, pero además de saber que hay muchas personas que deben estar incluidas en la concepción de esos espacios, y esta capacidad de coordinar, de analizar, sintetizar y después poder, digamos, a partir de una conjunción de ideas, dar una respuesta concreta, ¿no? Y ahí sí creo que hay una posición muy favorable para actuar como arquitecto, para actuar como diseñador urbano, como esta persona o este grupo de personas capaces de, a partir de la multiplicidad de ideas y de condiciones, poder dar una respuesta sólida, ¿no? Una respuesta, digamos, que de alguna manera contesta a las necesidades que se detectan en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, se han visto desde muchos lados, ¿no? Las utopías, o sea, tenemos las intervenciones de personas que han tenido en su cabeza utopías realizables, ¿no? Podemos pensar en Jane Jacobs, por ejemplo, que a pesar de que su idea en ese momento era irrealizable, sí ha guiado muchísimas maneras de hacer una ciudad mucho más equitativa y mucho más segura, los ojos en la calle, poder tener una movilidad fácil, o las ideas de Saida Mushi el día de hoy, la ciudad para las mujeres, ¿no? Y que no es necesariamente una ciudad solamente de mujeres, simplemente es una ciudad en la que todos podemos caminar seguros, también las mujeres, también los niños, también las personas que tienen capacidades diferentes, también, pues todos, porque la ciudad finalmente está armada para todos, ¿no? Entonces, creo que justamente el tema está en entender cómo son las ciudades del día de hoy. Esta ciudad que decían antes, la ciudad libre, yo pienso que la ciudad del día de hoy es la ciudad rota, una ciudad que está completamente fragmentada porque ha sido incapaz de ser consistente hacia una visión utópica de ciudad, que más bien es una ciudad que se hace de una multiplicidad de partes, y cómo esta ciudad rota, donde suceden muchísimas cosas, puedes dar lugar a generar nuevas maneras de relacionarse, ¿no? Y un poco empezar a entender quién o quiénes desde la formalidad están trabajando en esa ciudad rota y cómo lo están haciendo, ¿no? Entonces, quizá entender desde fuerzas del mercado, como podría ser las zapaterías o el Coppel, que está en todas partes, o la tiendita con Coca-Cola, que ha sido capaz de leer esa necesidad y responder de esa manera, cómo a partir de esas fuerzas, la arquitectura, el diseño, puede ayudar a transformar o a consolidar zonas urbanas donde se necesita, pues, de mejor calidad espacial, tanto formales como informales, ¿no? Y bueno, yo dejaría ahí mi participación. Muchas gracias, Loretta. Iniciamos la segunda ronda. Estamos un poco retrasados, entonces yo les suplicaría que nos ubicáramos en los 5 minutos de que disponemos. Aún así saldremos fuera de tiempo, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Yo iniciaría una vez más con Gustavo Romero, con este tema que tiene que ver con que es la utopía que nos hemos estado imaginando, realmente un mundo futuro en su materialidad hecha ciudad. ¿Tú qué opinas sobre eso, Gustavo? Tu micrófono, Gustavo. Gustavo, micrófono. Bueno, quisiera, a partir de toda, digamos, simplemente de lo que han comentado los compañeros, y que es muy interesante y que presenta diferentes aspectos de esta situación de lo que estamos hablando, de esta construcción de utopías, ¿no? Yo creo que lo que aquí es muy importante es precisamente esto. Primero, lo que se ha dicho que se le atribuye a Galeano, parece que no es de él, eso de que la utopía nos sirve para ir hacia ella y que se vuelve a mover
y seguimos caminando, ¿no? Entonces esto nos habla de cómo es importante construirlo. Ahora, cómo la construimos es otro asunto. También ahí yo recuerdo lo que decía Herbert Marcuse, que fue uno de los ideólogos del 68, el miembro de la escuela de Frankfurt. Él decía, los filósofos decía, la diferencia muy importante en lo que tenemos que tener entre utopía e idealismo. La utopía es lo posible, la utopía la podemos alcanzar, el idealismo no lo podemos alcanzar. Esa es una idea totalmente fuera de esta situación, es decir, por ejemplo, esperamos un milagro, eso es un idealismo, ¿no? Es decir, que nos vaya a resolver el problema o cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, a partir de eso, vamos a decir, bueno, es muy importante esta situación, pero precisamente aquí con el tema, es decir, ¿cómo podemos proponer esa materialidad de la ciudad? Porque aquí tenemos dos dimensiones. ¿Cómo proponemos la utopía de las ciudades? Pero plantear la utopía de las ciudades, ¿cómo la materializamos? Así como hacemos una propuesta material. Porque ha sido inverso, como hemos ya dicho, de alguna manera en los últimos tiempos, ¿no? Y entonces, yo creo que aquí la primera cuestión que tenemos que pensar es que la utopía la construyen las sociedades. No la pueden construir los individuos, ni los grupos, tiene que construir la sociedad. Y entonces la sociedad tiene que ser una sociedad capaz de poderla construir. ¿Por qué? Porque necesita un acuerdo social para hacerlo. Y entonces ahí es donde está el asunto. Entonces, por lo tanto, necesitamos procesos muy deliberativos, construcciones de consenso, todo ese tipo de cosas que tienen que ir pasando porque no estamos en ese tipo de sociedad, sino tendríamos que ir caminando hacia ellas. Entonces necesitamos ir construyendo los espacios de esta situación. Por ejemplo, lo que sea, bueno, la posibilidad de estar en procesos participativos. Y en la ciudad es un gran campo porque es un gran campo colectivo, de alguna manera. Yo sigo insistiendo en que no hablemos de la ciudad como si todos fuéramos iguales. Es una ciudad de gran desigualdad y por tanto no podemos hablar de ella así. Por ejemplo, en este momento es muy importante, por ejemplo, las políticas de espacialidad pública. Yo no hablo de espacio, que es muy abstracto, eso no sirve, ¿no? La espacialidad, y la espacialidad es lo físico. De alguna manera, construir las cuestiones que de alguna manera beneficien a un mayor número de gentes, ¿no? Esa es una de las partes que puede ver. Pero eso tiene que ser también una discusión social para que se asignen recursos. Y esos recursos tienen que estar en la discusión de los grandes recursos o conseguir más recursos. Pero vean ustedes lo que pasó con la ley del Distrito Federal, que pretendía captar más la plusvalía que es producida por todo el mundo, pero que se la apropian los propietarios nada más, ¿no? Se armó un escándalo y la quitaron. Entonces, de ahí empezamos con problemas. O sea, o estamos dispuestos a pagar más impuestos, o por ejemplo, ahora que estamos en las evasiones de impuestos, toda la evasión de impuestos que se hace con la renta formal, la renta de la gente que tiene departamentos y casas que no paga impuestos, nunca la declara y la gente no te da el paso. Y todo el mundo anda metido, bueno, todo el mundo, sectores medios hacia arriba, que tienen otra propiedad, otras, están metidos en esto. Y ahí hay una gran evasión de impuestos. Ese dinero se necesita para hacer los espacios públicos, ¿no? De alguna manera, y espacios públicos que tengan un sentido social. Porque si todavía vemos las áreas de ciudad que tienen equipamientos, vamos a ver que la mayor parte de las áreas de equipamiento está en las zonas de clase media y clase media alta. ¿Sí? Bueno, aunque hace mucho la clase media alta ni las usa. Entonces, y menos la clase alta, ¿no? Entonces, estamos en una situación de ese tipo que tenemos que empezar a entender. No nos hagamos como el tío Lolo. Ya saben ustedes cómo se hace el tío Lolo, tonto solo, por decirlo más fuerte, ¿no? Entonces, es decir, en esa situación tenemos primero que empezar a entender la realidad, nos guste o no nos guste. Bueno, y entonces en ese aspecto hay varias utopías. Una de ellas, la primera, es el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es una utopía. En esa se plantea cómo podemos tener una ciudad disfrutable, generable para todos, todo este tipo. Es una propuesta política, que ya está en la Ciudad de México, existe como una propuesta política, no a nivel nacional, pero lo primero, por lo menos hay que hacer eso nos sirve como un apoyo, pero hay que trabajar para acabarla de construir. Y eso, vuelvo a repetir, significa ir igualando a la gente, igualando en todo, integralmente, en lo económico, en lo político, en lo... Si no, bueno, ahora que se habla mucho, bueno, de todo este crecimiento popular, yo planteé 3 leyes fundamentales de poblamiento popular. Más vale pedir perdón que pedir permiso. La ley de la vista gorda, ya lo hecho. Ese ha sido el verdadero organizador del desarrollo urbano en este país, el 65%. Pero ese 65% también hay que aclararlo, no lo tienen los más pobres. Ese lo han hecho del decil 4 al decil 6 y 7, que son los que han podido comprar terrenos.
¿no? Y ellos solamente han comprado los terrenos, porque el fraccionamiento lo han hecho los propietarios, los ejidatarios, los políticos, y las fraccionadoras privadas que tienen fraccionadoras ilegales. Eso fue, por ejemplo, en Narcotaltelolco. Eso es un ejemplo más claro de 110,000 lotes ilegales por las fraccionadoras legales, man. Entonces, no nos hagamos tontos, esa es la situación. Y los más pobres ni siquiera pueden comprar un terrenito. Ellos le rentan o invaden suelo, que es muy poquito, o invaden o rentan suelo, que también es muy barato. Entonces, si no entendemos este fenómeno, ¿cómo vamos a plantear posibilidades? Pues no. Ninguna planeación urbana ha podido dar espacio a respuesta a la tierra de los más pobres. No ha podido, ¿no? En primer lugar, porque si le das a los más pobres vivienda, te la van a vender. Porque si no haces un desarrollo integral, tampoco sirve. Entonces, todo ese tipo de cosas están atrás. Por eso yo lo ponía ahí, decir, esa es la religión de creer que con los ladrillos se cambia el mundo. No se cambia el mundo. Entonces, es una primera cuestión. Entonces, yo creo que ya ahorita, para no pasarme por más tiempo, yo insistiría que los arquitectos tenemos la obligación de proponer de alguna manera las alternativas de organización espacial, de materialidad arquitectónica urbana, para discutirlo con todos los actores, no para proponérselas, para discutirlo y consensuar con ellos. Ellos deben decidir desde la forma de las cosas. Así lo hacemos nosotros. No es que los arquitectos se interpreten, tienen que aceptar que tiene que ser un proceso totalmente transformador. Y yo ahí lo dejo. Gracias, Gustavo. Isadora. A ver, mira, ¿cómo ves tú el tema de las ciudades utópicas desde lo social, desde lo económico, desde lo ecológico? ¿Qué opinión tienes sobre este tema? Sí, bueno, creo que pensando en la ciudad utópica que nos gustaría desde muchas organizaciones que hemos trabajado los procesos participativos, desde la Coalición Internacional del Hábitat, junto con otras organizaciones incluso de Latinoamérica, pues es la participación, ¿no? No imaginamos una ciudad sin participación de pues, esta heterogeneidad que existe, como ya dijeron Loretta, Gustavo. La población pues es muy heterogénea y por eso es importante entender a fondo las necesidades, los deseos desde cada espacialidad, ¿no? No hablamos, bueno, ya esta participación no nos referimos a consultas públicas, obviamente, sino a la construcción social de la autoorganización, de la autogestión, el diálogo y la información, ¿no? Para la toma de decisiones y que pueda haber una participación real, responsable, que ayude a esta construcción de las ciudades, que ayude a los profesionales a entender por dónde hacer la construcción de las ciudades, ¿no? Y dentro de lo cual también la mujer juega un papel fundamental, ¿no? En este caso también mencionar la Carta por el Derecho a la Ciudad de México, trabajada desde la Coalición Internacional del Hábitat, donde, y junto con poblaciones populares urbanas, que hicieron este documento construido justamente pues, para participar desde muchos aspectos, ¿no? Incluyendo el ecológico, el económico, y a través de procesos democráticos de tomas de decisiones. Entonces, es importante, esa carta está ahí un poco olvidada, no se ha logrado implementar y sería importante al menos leerla y tener en mente que ahí está esta participación de muchas organizaciones sociales, ¿no? Desde lo económico, creo que, y ya lo decía ahora Guillermo, ¿no? Es importante construir una ciudad desde lo económico que reconozca no solo el intercambio monetario, sino la ayuda mutua. Creo que gran parte de esta ciudad se ha construido y funciona gracias a la ayuda mutua entre familias, sobre todo de barrios donde se conocen y se ayudan para hacer un sinfín de actividades para el cuidado de los niños, incluso para muchos trabajos que no pasan por el dinero, sino y contribuyen a la economía familiar, ¿no? Otra cuestión importante, pues sí, siempre vemos la desigualdad como
la población menos favorecida económicamente y pues sí, las grandes desigualdades que existen en las ciudades, pero no la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Que también es muy importante, y creo que aquí hay un punto fundamental de reconocer y cuantificar no solo el trabajo productivo de la mujer, sino el trabajo del cuidado que hacen las mujeres con la familia y que no es reconocido y por lo tanto tampoco remunerado, ¿no? Eso es muy importante también reconocerlo dentro de la economía de las ciudades y bueno, incluso pueblos, ¿no? Y en lo ecológico es muy importante también pues no perder de vista que la ciudad nos aleja muchas veces de la naturaleza y esto no nos permite entender y aprender de los ciclos naturales y de los procesos naturales, ¿no? Y esto pues también nos hace perder esta relación ecológica que hay con los bienes naturales, ¿no? El agua, la luz, incluso, ¿no? Como todo es el servicio de basura, el drenaje, son procesos, esa agua que viene desde el Cutzamala, que cuesta mucho económicamente, ecológicamente, un gasto energético enorme para traerla, de pronto pues nosotros simplemente la pagamos y la usamos sin ningún tipo de conciencia, ¿no? Entonces es importante volvernos a involucrar con esto, con todo lo que consumimos y con todo lo que desechamos, ¿no? ¿A dónde va todo el drenaje, todos los desechos que además utilizan el agua para llevarlos a otros lados? Y esta conciencia es necesario pues que esté ahí presente. Y pues es tema también de la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Y que también se relaciona con los habitantes de la ciudad, que no solo somos los seres humanos, sino los bienes naturales también, como árboles, como la misma agua, ¿no? Y que ya comentaba. Y bueno, y aquí la organización y la aportación, vuelvo otra vez al tema de las mujeres, que es importante, se está alimentando a través de acciones autogestionarias, ¿no? Tanto en los pueblos como en los barrios, en las ciudades, vemos cada vez más la participación de las mujeres, pues en grupos que construyen también esta ciudad y que tienen una visión quizá un poco más amplia, porque también en algunos estudios está comprobado que utilizan más el espacio urbano, puesto que son quienes en su mayoría pues van a las escuelas, al trabajo, pasan mucho tiempo en la casa. Entonces hay una relación con mayor integralidad de esta espacialidad urbana y que es importante sobre todo su participación en la construcción de estos espacios públicos y que no solo tienen que ser de calidad, sino tienen que ser seguros para que nos sintamos menos amenazadas, ¿no? Y bueno, hasta aquí dejaría la... Gracias, Isadora. Roque, ¿tú cómo te relacionas con las utopías urbanas y cuál ha sido tu aprendizaje al paso del tiempo? La relación con el tema me nace como dibujante de Mario Pani en el proyecto de Ciudad Satélite, en el que viví la transformación de los alfalfares que mi padre cultivaba en ciudad. Esa experiencia me hizo ver que en este país las utopías pueden convertirse en realidad. Esa experiencia, la relación sigue después cuando coordino los trabajos de Juan Sordo y Luis Barragán en la planeación de Lomas Verdes, con la concepción e instrumentación de Cuautitlán Izcalli en los años 70, la de Santa Fe en los años 80, y después en mi aventura caribeña veo nacer gradualmente desde mi mesa de dibujo cerca del 25% del área urbana de Cancún. El proyecto Playa Mujeres, que también fue un proyecto de Nueva Ciudad, y la ciudad paralela a Playa del Carmen. ¿Qué he aprendido de experiencias? Bueno, he aprendido que tienes que imaginar y perseguir lo ideal. Aunque sepas y aceptes, y hay que aceptarlo, que no podrás lograrlo. He aprendido que tienes que imaginar y perseguir, que debes tener la realidad, la humildad de aceptar las limitaciones, al mismo tiempo
que la satisfacción y el orgullo de lograr algo, que siempre será mucho por lo importante que es y trascendente que es hacer ciudad. Que debes pensar en grande porque cuando actúas con estrategia, toma casi el mismo esfuerzo hacer un proyecto pequeño que uno mayor. Aprendí que los grandes proyectos se construyen con pequeñas acciones, que hacer ciudad no es una ciencia, es un arte que requiere tener y mantener viva una estrategia y una visión, pero saber que esa visión solo se puede convertir en realidad a través de acciones tácticas concretas. Que debes evitar la arrogancia de querer planear, normar y diseñarlo todo y reconocer que eres solo un actor más en el escenario en el que muchos, por muchas generaciones, se enriquecerán, formarán y transformarán la obra siempre inacabada de la ciudad que imaginaste. Aprendí que debes ser discreto y nunca presumir lo que vas a hacer, sobre todo si es algo grande, porque causa temores, sino hablar de ello hasta que lo hayas concluido. Aprendí que la misión y el compromiso de un planificador no es hacer planes, y esto creo que es muy importante, sino hacer ciudad, que no se vale ni la frustración ni la cómoda postura de culpar la incomprensión de quienes toman las decisiones y no reconocer que orientar y convencer es parte fundamental de nuestro trabajo. Si te dedicas al urbanismo, debes saber invertir tiempo, esfuerzo y tomar riesgos. Construir sueños requiere paciencia y persistencia. El campo no es llano. En él se pierden muchas batallas, pero cuando se gana una, generalmente es tan trascendente que opaca todas las derrotas. Estas no son en balde si algo aprendes de cada una de ellas. Aprendí que en el arte de hacer ciudad no aplica la aritmética. El todo es más que la suma de las partes y el orden de los factores sí altera el producto. Aprendí que si realmente quieres que tus ideas y acciones contribuyan a definir caminos y construir futuros, no debes pretender ponerte siempre al frente, sino esforzarte por entender a dónde quiere ir la gente y acompañarla en sus pasos. Eso ha sido para mí el aprendizaje de las utopías que creo que te dejan experiencia, conocimiento y sobre todo satisfacción, pero también muchos vacíos, muchas dudas y muchas esperanzas. Esa sería mi intervención, mi querido Enrique. Gracias, Roque. Tratando de apegarme a los tiempos. Gracias, Roque. Sí, eres muy amable. Bueno, disculpen que estemos tan carrereados, pero bueno, creo que las cosas han salido bien, creo que hemos tenido tiempo para que cada uno comente. Honorato, ¿tú qué entiendes por ciudad utópica o ciudad idealista? Tu micrófono. Micrófono, Honorato, tu micrófono. Gracias. Pues ya de alguna manera lo hemos venido señalando, se ha venido señalando a lo largo del panel, como esta visión ideal sobre la cual fijar una ruta, un camino, ¿no? Una serie de aspiraciones, ¿no? Como colectivo se busquen construir. Y creo que ahí me gustaría nada más en todo caso reflexionar un poco sobre lo que se está hablando, el papel de los urbanistas y los arquitectos en este quehacer, en esta construcción de la utopía, y cómo a veces en efecto sobrevaloramos nuestra participación. Pensamos que a través de un plano regulador o de un plan parcial, o a través de un proyecto ejecutivo, vamos a definir
cambiar la vida de toda una colonia o un colectivo. Y me parece que esta idea tan simplista a veces de cómo respondemos con este tipo de acciones, yo la comparo mucho con la de los políticos, que igual en estos planteamientos de utopía lo acaban generando a través de la regulación, ¿no? A través de leyes. Cada aspiración que tiene un político, él, en vez de convertirlo como nosotros en planos y en ladrillos, ellos lo convierten en leyes y en normas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la Constitución de la Ciudad de México. Lo decía ya Gustavo, la Constitución de la Ciudad de México es como la construcción utópica del político contemporáneo, ¿no? O sea, es esta búsqueda de la ciudad garantista, donde a través de un decreto todos de pronto gozamos del derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, el derecho al área verde, o sea, todo se convierte en un derecho, ¿no? Y de alguna manera, qué bueno que se ha expresado en ese sentido. Lo que toca definir son los caminos, las rutas, los cómo, ¿no? Y esa es la complejidad. Y creo que estos cómo atraviesan una visión que debe ser una visión, ya lo tocaba Isadora, colectiva. O sea, creo que la construcción de la ciudad la vamos haciendo cada uno de nosotros en pequeñas acciones. Cada pequeño aporte, ¿no? Hace o deshace ciudad, ¿no? Y este quehacer de la ciudad, este hacer de la ciudad, acaba repercutiendo e impactando variantes muy importantes. O sea, el desarrollo al que todos aspiramos, pues es un desarrollo que debería estar basado en los 3 principios de la sustentabilidad, ¿no? Donde ya también se ha tocado a lo largo de la mesa, donde los aspectos, digamos, económicos pudieran generarnos una visión equitativa para todos, donde los fenómenos sociales pudieran también el poder determinar una visión igualitaria, inclusiva, ¿no? Hablando de todos estos aspectos idealistas, y finalmente también la visión ambiental pudiera ser reconocida, ¿no? Con todas las problemáticas que conllevan estos grandes asentamientos humanos. El problema, por ejemplo, que aborda constantemente Loreta, el problema del agua, que es un problema que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, ya es una limitante que condiciona el crecimiento de manera brutal, ¿no? Hoy somos la única cuenca deficitaria, ¿no? En toda la República. Ya no hay forma simple y sencillamente de que cubramos nuestros requisitos hídricos. Entonces, pues en fin, es un problema que tenemos como colectivo, y que en esta visión de atención, la aportación de cada uno de nosotros es la que puede generar a construir este mundo ideal al que todos aspiramos. Gracias, Nato. Bueno, como última participante del panel, Loreta, y después le daremos la palabra a Liliana, quiere hacer un cierre. Loreta, ¿se puede pensar en ciudades utópicas desde lo urbano arquitectónico? Pues sí, o sea, la respuesta es sí. De hecho, se han hecho muchas ciudades utópicas desde el urbano arquitectónico. El tema es si funcionan o no, o cuál es su tiempo de duración, ¿no? Las ciudades latinoamericanas, todas parten de estas ideas de un político, como decía Nato, y de una ley, de las leyes de Indias, y existen y se construyeron, y algunas funcionaron y otras no funcionaron. Lo mismo pasa con las ciudades del siglo XX, pero creo que más bien el tema es pensar cuál es la ciudad utópica del siglo XXI y si se debe pensar como una utopía la ciudad. Y yo me oriento a decir que no, que la ciudad no se debe pensar como una utopía, se debe pensar como una construcción a partir de la realidad y de una lectura profunda de lo que sucede y de las condiciones que se dan en determinados lugares, ¿no? Y hablando un poco de estas utopías sociales, es interesante comparar, por ejemplo,
una ciudad informal que crece un poco más orgánica, como pueden ser ciertas zonas de Ecatepec, ¿no? Donde hay un tema importante, aunque es pura autoconstrucción la vivienda, hay temas urbanos de calles, sobre todo, donde la comunidad se pone de acuerdo y donde hacer la calle es un trabajo de todos los que habitan en esa calle, ¿no? Donde reciben el material quizá del gobierno, pero entre todos se organizan para construir con ese material. Y en Ecatepec las calles, en contra de lo que muchas personas piensan, son lugares muy limpios y bastante organizados, ¿no? Y esa ciudad con un crecimiento un poco más orgánico contra unidades habitacionales, por ejemplo, en Santa Cruz, Tecámac, muy cerca de Ecatepec, donde hay una intención de planeación y donde hay un proyecto atrás y el efecto del proyecto resulta ser completamente adverso. La ciudad, la unidad ni siquiera está habitada, acaba siendo invadida por los que realmente necesitan la vivienda y se convierte en esta ciudad rota, ¿no? Donde había una organización, pero en realidad rebasa la realidad al proyecto, ¿no? Entonces, pienso que la utopía del siglo XXI o el pensar la ciudad del siglo XXI consiste más bien en esta idea, en esta posibilidad de leer el contexto a profundidad y de responder a ese contexto, y sí como arquitecto y sí como diseñador. Y ahí creo que el arquitecto no solamente puede interpretar en muchas ocasiones, el arquitecto también analiza, también sintetiza y da una respuesta y tiene una responsabilidad como profesionista. Igual que un doctor tiene la responsabilidad de curar un mal, los arquitectos también tenemos una responsabilidad de entender problemas de espacio y dar respuesta a esos problemas de espacio, no solamente como un capricho, sino también como respondiendo a determinadas necesidades de poblaciones que no tendrían por qué estar preparadas para responder con las herramientas de los arquitectos, ¿no? Aunque hay gente que lo puede hacer, no todos lo pueden hacer. Y pues como arquitectos podemos responder también de esa manera, acompañar procesos y dar respuesta a esos procesos. Y ahí dejo mi intervención. Gracias, Loreta. Se agradece la prudencia en cuanto al manejo del tiempo. A ti y a todos los demás. Liliana, ¿quieres hacer algunos comentarios? Adelante. Así es, muchas gracias. Bueno, como lo comentábamos al inicio, este es el inicio de un ciclo para tratar este tema que es tan importante en este momento. Como bien lo han venido mencionando, este tema de la modernidad es un constructo filosófico mucho antes que el movimiento moderno, en el que coincido que los arquitectos desafortunadamente hemos hecho mucho daño a muchas ciudades. Hace algunos años conocí a un urbanista alemán quien nos trae un mapa de la ciudad de Berlín en donde nos marca la destrucción hecha en la ciudad por las bombas de la Segunda Guerra Mundial con una mancha de determinado tamaño, pero cuando nos indica cuál fue la destrucción que la ciudad vivió a consecuencia del movimiento moderno por los arquitectos en este afán de modernizar la ciudad, pues verdaderamente la reflexión, por lo menos en mi caso, me cimbró. Y eso me lleva a estos comentarios que estamos haciendo ahora. ¿Cuál es el papel de nosotros como arquitectos en este programa, en este tema, ante este momento histórico que estamos viviendo, en donde el planeta nos paró, donde esta pavorosa pandemia nos ha sacudido desde lo más profundo de nuestro ser? Y entonces construir esta utopía, pues ahora desde otros valores, ¿no? El valor que ha adquirido la salud de nosotros mismos y la salud de la ciudad, una ciudad saludable, la democracia en el sentido profundo. Desafortunadamente en estos procesos politizados de manera muy elemental hemos perdido el sentido profundo de lo que es estar en la política, que es estar en la ciudad, que es estar en la polis. La renovación de la ciudad como otra visión de adaptación para la vida. Perdón, y lo que hablábamos, la colaboración ciudadana. Cómo como ciudadanos estar participando de manera constante y activa en los fenómenos de la ciudad. En Guadalajara, en Jalisco, también elaboramos hace 3 o 4 años una carta por los derechos de la ciudad,
que ciertamente el gobernador en turno la debió haber guardado en algún cajón de su oficina. Entonces, la invitación es a reflexionar, a involucrarnos y a responsabilizarnos en estos procesos, pensando, ¿por qué no?, en eso que quisiéramos que fuera. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Se agradece este cierre viniendo de uno de los de nuestros líderes en esta academia. ¿Alguien tiene algún comentario final que hacer? Estamos ya un poquito rebasados en cuanto a tiempo, pero bueno, si alguien quiere hacer un comentario con la brevedad y la prudencia, adelante. Gustavo. Sí, muy brevemente. Yo creo que sí hay una cuestión de polémica importante que puede abordarse. Lo momento no la voy a más que señalar, que es con relación a lo que planteaba Loretta. Es decir, yo sí tengo una discusión teórica, epistémica, ontológica en relación a la capacidad de los arquitectos de interpretar. Es decir, no han estudiado el habitar, no somos estudiosos del habitar, no lo estudiaron, no hay ninguna escuela, más que dos que yo conozco en el mundo, que estudia del habitar de arquitectura. Entonces, por lo tanto, ¿de dónde sacamos nosotros que somos expertos? Y por lo tanto, ¿de dónde sacamos que somos capaces de interpretar? Eso me parece un gran problema. Decía un autor inglés que investiga, dice, los arquitectos han aprendido a resolver problemas, no entenderlos, ¿no? Entonces es un punto muy grave. La manera de poder resolverlo es solamente en el diálogo con los otros, en la construcción con los otros. No es posible en la interpretación. Hay momentos en que nos dejará la interpretación si nos hemos ganado el piso. Pero para mí sigue siendo muy peligroso que los arquitectos interpreten, si no construyen con los demás las soluciones morfológicas inclusive, constructivas, estéticas, todas tienen que construirse con los demás. Muy bien, pues ¿alguien más tiene algún comentario? Sí, A ver, a mí me gustaría simplemente agregar que efectivamente el panorama de nuestras ciudades, particularmente en Latinoamérica y desde luego nuestro país, está llevando efectivamente un curso muy dramático y muy injusto. Hablamos de combate a la pobreza y creo que en ese sentido los urbanistas y los arquitectos, pero sobre todo los urbanistas mexicanos, tienen una gran responsabilidad para, por una parte, efectivamente plantear las soluciones que pueden ayudar a mejorar el acceso de la población más pobre a las oportunidades de trabajo y de desarrollo, que yo creo que ahí tenemos que poner el énfasis, pero por otra parte, el ser capaces de lograr que esas decisiones y esos planteamientos se lleven a la práctica. O sea, nos hemos limitado demasiado a decir qué hacer, pero no decimos cómo y no decimos con qué generalmente. Y no está ahí la responsabilidad de nuestro hacer, debe ir más allá. Debemos hacer que las utopías que sean diseñadas pensando precisamente en las verdaderas necesidades que son muy graves de nuestra población y sobre todo de la más pobre, se lleven a la realidad, y tenemos que ser actuantes y responsables y eficaces a su vez para lograr que se lleven a cabo, que se hagan y que se resuelvan. El problema es muy grave, el que nuestras ciudades nos estén llevando en lugar al mejoramiento y a la equidad, nos están llevando a ahondar las injusticias, las diferencias. Es sumamente grave y tenemos que actuar responsable y eficazmente para tratar de evitar que continúe ese proceso. Muchas gracias, Roque. Te agradezco. Enrique. Dime, Pepe. Dame un minuto. Yo coincido plenamente con Gustavo Romero. La arquitectura, los arquitectos, los urbanistas no somos los poseedores de la verdad absoluta. Tenemos que tener un grupo interdisciplinario, pero tenemos un grave problema. El gobierno no ha hecho desarrollo urbano en este país. En este país hay crecimiento urbano, no desarrollo urbano. Y yo lo aplico para decirles, primero la SCOP, luego la SOP, la SAOP, la CEDUE, CEDESOL y ahora CEDATU. Cada una de las secretarías cambia los programas parciales de desarrollo, etcétera.
es un verdadero desastre en cómo está organizada la planeación de nuestro país. Ahí es en donde los arquitectos debemos de estar presentes y tenemos que hacerles sentir a la autoridad que somos los profesionales del espacio, no los astronautas, sino del espacio público y privado. Pero ahí es donde tenemos que hacernos oír con el gobierno. Y no hemos sabido entrar, porque todo lo que se hizo con Pancho Covarrubias, Roberto Benchús, Julio Gachacol, grandes urbanistas, está almacenado en un cajón que lo hicieron en SAOP y que lo dejaron después de CEDUE sin aplicar, que todavía ahorita sería vigente actualizarlo. Coincido plenamente con Gustavo Romero en que debe ser multidisciplinaria, pero tenemos que hacerle ver al gobierno que la planeación urbana, la planeación del país debe de estar en manos de los profesionales, de los urbanistas, de los arquitectos, acompañado de toda la gama de gente que debe de estar, geógrafos, sociólogos, etcétera. Lo señaló muy bien Loreta también. Y es muy importante que tomemos precisamente el papel de arquitectos para hacerle ver a la autoridad que somos útiles, como los médicos han sido útiles en este momento de la pandemia. Los arquitectos somos útiles para poder diseñar las ciudades. Hoy, cuando menos tenemos esa utopía. Perdón que yo no estaba hablando, pero me piqué. Muchas gracias, Pepe. Bueno, pues, estimados colegas, creo que podemos dar por terminado este primer panel. Déjale a Toño que siempre. Toño, a ver, dime. Adelante, Toño. Bueno, rápidamente y tratando de sintetizar un poco entre comentarios que he leído en los diferentes chats y algunas cosas que yo tengo pensadas y repensadas. Me llama la atención que particularmente entre el 21, 22 y 23 de abril se está volviendo una fecha que puede ser un indicativo o un referente, por lo menos en el seno de la academia. Hace 61 años, Brasilia, el 21 de abril. 60. El 22 de abril, nace 58 años antes Ciudad Neza. Me llamó la atención que ayer se debería de haber festejado, o no, tal vez, la fundación del Infonavit y pasó desapercibida, para bien o para mal. Bueno, nos queda un poco más lejos, a 55 años, será hasta noviembre, Chandigarh. Esto me hace pensar dentro de la academia, si nos sirve de referente, que sirva para hacer una construcción de una academia, sería muy ostentoso decir una nueva academia. Utopía en la academia en donde todo discurre sin conflictos y armonía, no. Mejor enfrentemos una dialéctica de utopía, distopia, para construir también nuestra academia y ser útiles en la ciudad. Como la misma ciudad que es el espacio de confrontación entre unos y otros habitadores siempre. Ese gran invento de la sociedad, porque es a partir de la estructura social la que determina la estructura física. Y por eso la ciudad como polis es eminentemente política. Aprendamos a habitar, mejor dicho, a rehabitar, que para eso estamos en nuestro planeta. Yo les dejo un pensamiento que puede ser muy idealista, pero sí quiero vivir yo la ciudad con ustedes, mis colegas académicas y académicos. Una ciudad necesita sueños y lugares para inspirarlos. En breve, no sé si en una semana, 2 o 3, haremos la segunda sesión en donde podemos volver a invitar para ajustar agendas, que lo intentamos para esta ocasión, a Sol Camacho, a María Elena Martínez Carranza, a Alicia Sicardi, a los que se dieron su lugar como Pablo Brenjure y Mario Shetland, y pedirle a Lilian que nos ayude a entrar en contacto con académicas o académicos, discípulas y discípulos de Pepe Priego, que hace poco nos dejó. Y lo mismo lo digo para otros capítulos en donde existe la academia y donde tenemos que ir penetrando para poder discutir y debatir de manera muy consciente, muy plural y muy abierta con todas ustedes y con todos ustedes. Yo les agradezco y reconozco que estemos iniciando que para mí será una fecha importante, 22 de abril. Gracias y nos veremos para la próxima. Muy bien, pues muchas gracias, presidente. Creo que terminamos con esta primera sesión. Tú nos dirás si salimos de la reunión. Nada más agradecerles a Isadora, a Loreta y a Lilian Ponce que hayan estado con nosotros. Desde luego, por el esfuerzo a Gustavo Romero, con quien hemos discutido estos temas y que él precisamente provoca esta interesante
polémica, si se puede llamar así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que dialogar. No podemos tener las mismas ideas todos, pero hay que dialogar, porque la arquitectura debe estar presente, como lo está, desde el origen de la vida del ser humano hasta la muerte del ser humano. Yo les agradezco mucho, Roque González. Nunca nos dijiste qué sentiste cuando el gobernador del Estado de México te dijo, hágame una ciudad, arquitecto Roque, y no nos platicaste con eso. Es toda una historia larga que algún día me gustaría tener oportunidad. Menos filosófica. Gracias, Isadora, gracias, Loreta, gracias, Lilian. Y nos vemos el próximo jueves. Raúl Delgado organiza una reunión como esta sobre patrimonio, donde ha invitado al arqueólogo Ernesto Matos Moctezuma y va a estar con nosotros y va a estar muy interesante. Y también les informo que estamos en programación ahorita para la sustitución de 6 académicos eméritos que han fallecido: Estefanía Chávez, Augusto Álvarez, Toño Toca, Pepe Pliego, me faltan Enrique García Formentí. Enrique García Formentí, Eduardo Ibáñez. Eduardo Ibáñez, o sea, y la sustitución, estamos con esa pena de que tenemos que cambiar a 6 académicos eméritos para la sustitución. Y así como esto, estamos trabajando diario con la academia. Aparentemente iba a ser una situación, pues la pandemia, que nos tuviera alejados, pero sin embargo esto nos obliga a trabajar diario en los programas de la academia. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Enrique Roque, presidente del CAMSAM. Muchas gracias. Y desde luego a Loreta, a Isadora y a Lilian. Buenas noches y nos vemos el próximo jueves, si ustedes así lo deciden. Gusto verte también, Pepe. Buenas noches a todos. Muchas gracias.